siempre contigo. El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Muy bien, pues nos vamos con el tercer tema de la mañana. Para eso vamos a hablar con el director de Casa África, con José Segura, que ya es muy habitual con nosotros, porque yo creo que cada fin de semana es necesario echar un vistazo a los escritos de José Segura en la prensa, ¿no? Unos escritos muy profundos con temas interesantísimos como el que vamos a hablar ahora, porque yo creo que muchas veces ignoramos, yo creo que, y yo el primero, ignoramos lo que tenemos a nuestro alrededor, que parece que nos teledirigen a tener nuestra mente en otros lugares, cuando lo que ocurre cerca de nosotros, pues lo ignoramos, ¿no? Entonces vamos a hablar con él de uno de sus últimos artículos que habla del Sahel, de esa parte africana, ¿no?, del Sahel, que es un auténtico laboratorio del nuevo orden mundial. Y bueno, vamos a hablar con él para que nos comente el asunto. José, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Digo que muchas veces nos teledirigen hacia otros lugares cuando lo que está ocurriendo cerquita de aquí no tenemos ni idea. Hombre, desde luego hay un hecho incuestionable, ¿no? Y es que a lo largo de los últimos, por poner una referencia, los últimos 20 años, ¿no? Hemos empezado a pensar en un mundo de seres humanos próximo a nosotros. ¿Y por qué digo hace 20 años? Pues recordará usted que eso hace un poquito más, ¿no? Empezó a llegar un cayuco con 3-4 personas a bordo, ¿no? Luego otro cayuco con 5, 6 o 15, y así sucesivamente. Y en los años 2004, 2005, 2006, era en los medios de comunicación todos los días reportajes fotográficos y descripciones por parte de periodistas sobre la arribada a bordo de cayucos de miles de personas que se iban acumulando en el tiempo, ¿no? Y hasta entonces eso no había ocurrido. O sea, hasta entonces el fenómeno humano, migratorio, irregular, no había ocurrido. Es decir, empezamos a ver un acontecimiento nuevo en nuestra historia. ¿Cuánto tiempo hará de eso, José? Más o menos. Pues mira, yo, por situarme, yo fui delegado del gobierno de España en Canarias del 2004 al 2008. En esa época. O sea, a comienzos del 2000, ¿no? Es decir, puede ser ahora, digamos, pues eso, 24, 25 años. Sí. Y ese fenómeno migratorio empezó a marcarnos, ¿no? Y las escenas en los telediarios, donde, bueno, la arribada de un cayuco auxiliado por embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil o del Servicio Marítimo de Salvamento Marítimo, de la entidad que depende del Ministerio de Fomento, ¿no? Y centros de internamiento, ¿no? Y digamos que los ciudadanos canarios nos íbamos poniendo nerviosos, intranquilos, y nos preguntábamos, ¿pero qué está pasando? Pero ¿y esto por qué, no? ¿Y esto por qué? Y en honor a la verdad, mira, yo presumo, si hay algo de lo que puedo presumir es de mi edad, ¿no? Yo tengo 80 años, ¿no? Y yo diría que los últimos 15, 20 años de mi vida lo estoy dedicando a estudiar, a leer, a analizar, pues circunstancias que van a condicionar sin lugar a duda el futuro de Canarias.
cuando yo ya no viva, pero tengo hijos, tengo nietos, ojalá los nietos me den nietos en un futuro, ¿no? Y sí que hay, digamos, un déficit en Canarias, lo ha habido hasta ahora, pero esto está cambiando, un déficit de análisis. O sea, Canarias no tenía un centro dedicado a estudiar qué estaba ocurriendo en la zona geográfica más próxima a nosotros. Claro. La prueba la tiene que, mira, como hemos vivido esencialmente del turismo, a lo largo del año se celebran foros mundiales de turismo, ¿no? Por ejemplo, Fitur en el mes de enero se celebra en Madrid, ¿no? Que es una feria internacional de turismo. Y también hay una feria internacional de turismo en un determinado momento del año en Berlín, que es la llamada la ITB de Berlín, International Transport. En fin. Luego la BIT, en Londres, o sea, la British, en fin, etcétera. Nos hemos dedicado a acudir, o sea, el empresariado, las administraciones públicas, los cabildos insulares, el gobierno de Canarias, los ayuntamientos, acudiendo a las ferias internacionales de turismo. No hay alcalde que se precie, que deje de ir a la feria de turismo con los concejales correspondientes, acompañados de periodistas, acompañados desde luego de empresarios, de directores de hoteles y tal. Cosa que no me parece mal, pero esa es la realidad, ¿verdad? Ahora bien, curiosamente, no ha habido hasta ahora un ente público que se dedique a estudiar y a analizar qué está ocurriendo en el continente africano, que es el que tenemos más próximo. O sea, acudimos a la Feria Internacional de Berlín, a Finlandia, o sí, como verdad. he dicho, a Roma, o tal. Pero, oye, África, coño, qué cosa más rara. Ese continente no le prestamos atención. Y está integrado pues por 55 países y 1.400 millones de seres humanos, y un crecimiento espectacular, y unas riquezas espectaculares. ¿Qué ha sido África para las monarquías europeas en las decenas de, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII? Era un lugar a donde las monarquías financiaban barcos con tripulantes, con individuos que iban a África a cazar negros. Repito, a cazar negros. Joder. Terminología que cuesta usarla, ¿no? Claro. A mí me cuesta usarla, no la digo despectivamente, pero iban a cazar la auténtica realidad, ¿no? al lazo, la realidad. ¿Y para qué querían los negros? Para luego venderlos, ¿no? Y explotarlos en el trabajo, en sus plantaciones, en las fincas. Y además, ¿para qué iban también a África esas monarquías europeas? La holandesa, la española, la portuguesa, de luego la británica, la francesa. ¿A qué iban? Pues también a apoderarse de las riquezas, ¿no? Y ese es el pasado. Y hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Y hay que mirar hacia el futuro. Y a veces esto para hablar... Pero José, ¿y por qué? Es que lo que estabas comentando, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando pueda pensar, coño, que es verdad. En ese radio de acción nuestra en Canarias, o sea, no sabemos ni a nuestro alrededor lo desconocemos totalmente, pero de siempre, ¿no? Claro, entonces y ahora sí que si me permites, ¿no? Hombre, hay una institución que se llama Casa África, ¿no? La que yo soy director general de ella, ¿no? Pero que me lo plantearon cuando dejé de ser diputado y estaba yo jubilado y sabían de mi interés por los estudios de estas materias, y bueno, es una institución coparticipada por el Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y esa institución se puso en marcha siendo en el año 2006 presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de Canarias
Adán Martín, y bueno, y yo era el delegado del gobierno de España en Canarias. Ayudé mucho a ponerla en marcha y me siento vinculado a esa institución. ¿Y qué hacemos desde esa institución? Bueno, pues mira, mantenemos contacto con muchísimas universidades de distintos países africanos. Analizamos lo que está ocurriendo con los países africanos y hemos ido convirtiendo la institución como un centro de análisis, de estudio, de evaluación, para primero saber qué está ocurriendo. Y claro, cuando en muchas ocasiones la gente me pregunta, dice, pero Segura, pero ¿por qué llegan tantos cayucos a la Isla del Hierro? Por ejemplo, el fin de semana pasado llegaron 400 o 500 personas. No hay día que no llegue un cayú. Son chicos jóvenes desesperados, que salen de sus pueblos, de sus aldeas, de los lugares donde viven, porque no ven horizontes para desarrollarse. Y ellos van buscando Europa. Ellos no saben, se encuentran de luego con unos islotes en medio, pero ellos van buscando Europa, ¿no? Y este es un fenómeno muy importante, ¿no? ¿Y claro, qué ocurre en el Sahel? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Sahel? Bueno, eso requiere horas. Es que requiere horas y horas, ¿no? Requiere horas, pero vamos Sí. a dedicarle unos minutitos, Sí, ¿no? sí. Vamos a ver, se denomina Sahel, que además me atrevo a hacer una apuesta contigo. ¿Verdad que si hace 20 años nosotros dijésemos, o tomándonos un cortadito en el bar de la esquina, nos pusiéramos a hablar y le hubiese decir a alguien algo del Sahel, ¿verdad que ni tú ni yo sabíamos qué era el Sahel? Claro. ¿No? Por Al lo menos menos yo no. Claro que no sabíamos, claro. Claro. Bueno, pues el Sahel se le denomina así, es una franja, es una terminología, no es un país, ¿no? Sino es una franja que va, digamos, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Es decir, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, el Chad, Níger, Sudán, y termina, pues, digamos, en Eritrea, ¿no? Esa zona. Es una zona muy pobre desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Es una zona cada vez más afectada por el cambio climático, es decir, tierras que se van secando, tierras que en otra época cultivaban y ahora no pueden. Y luego zonas en las que las etnias, como por ejemplo los Peul, que se llama Peul, los Peul, ¿no? Que es una etnia de ganaderos, pues el ganado ya no tiene donde pastar, ¿no? Se van desplazando, colisionan con zonas de con otras etnias. En fin, hay situaciones de mucha tensión, ¿no? Y ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, pues que curiosamente en países como he mencionado, Níger, Mali, Burkina Faso, el Chad, ¿no? Son países que eran colonias francesas, ¿no? Colonias francesas. Y Níger es un país productor de minerales básicos para que funcionen las centrales nucleares, ¿no? De uranio, concretamente. Es un país productor de uranio, ¿no? Eso, Níger. Mali es un país con mucha complejidad, porque en el norte del Mali hay una zona que se llama Azawad, ¿no? Que quiere independizarse del resto del país, y que esa zona, digamos, ha estado controlada por unas etnias, los llamados Tuareg, los hombres del desierto, ¿no? Y claro, pretenden independizarse del resto del país, ¿no? Y en ese proceso de independización o de independencia ha colisionado con grupos procedentes de Libia, que son
llamado Al-Qaeda, perdón, ¿no? La llamada Al-Qaeda del Mediterráneo. Es decir, podríamos, como he dicho, no quiero ser exhaustivo, pero podríamos pasarnos largo rato hablando. Claro, Es decir, claro. hay situaciones de tensión y esos países han ido experimentando, claro, como han sido colonias francesas fundamentalmente, ¿no? Y que fueron independizadas pues muy poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 60 y pico, esas colonias se convirtieron en países independientes, ¿no? En repúblicas independientes. Y avanzar les cuesta, ¿no? Y Francia ha seguido ejerciendo influencia sobre ellos, cosa que ellos ya rechazan. E incluso bases militares francesas, bases militares también norteamericanas, incluso coparticipado por grupos militares de la Unión Europea, entre ellos España, ¿no? Pero bueno, que están siendo expulsados de esos países, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ha habido golpes de Estado. Esos golpes de Estado han traído consigo situaciones de violencia y en fin. ¿Y qué ocurre? Pues que, reitero lo que dije antes, decenas de miles de chicos y chicas jóvenes pues se echan la mochila al hombro, por expresarlo de alguna manera, y se van alejando de esas zonas, pues ven que en esas zonas no tienen capacidad de supervivencia, ¿no? Y bueno, y llegan incluso al litoral de Mauritania, ¿no? Que es el litoral, digamos, junto con el de Marruecos, más próximo a Canarias, ¿no? Hay unos 700 kilómetros desde Nuakchot, la capital de Mauritania, y del archipiélago canario, ¿no? Y con el dinerito que han ahorrado se meten en un cayuco y a ver a dónde me llevan. Y ahí, naturalmente... O sea que eso es imparable, eso está claro, con esa realidad, ¿no? No. Y una cosa, José, ¿y qué papel está jugando la Wagner? ¿Qué papel juega la Wagner, los rusos, en toda esta historia? Pero quiero decir imparable. La Unión Europea debe plantear separarlo. ¿Cómo? Pero no con una metralleta en la mano, digamos, matando seres humanos, en absoluto, sino cooperando en el desarrollo económico de esos países. Y precisamente, pasado mañana, lunes y martes, vamos a tener en Casa África un foro organizado por el Gobierno de España y por dos ministerios, el Ministerio de Exterior y el Ministerio de Economía, y yo lo explico en un articulito que mañana se publica, ¿no? En medios de comunicación en Canarias, ¿no? Y en Diario de Aviso y en Canarias 7, ¿no? De tal manera que, y menciono los periódicos, son los que me dan la posibilidad de transmitir esas informaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Pues el problema es que, permíteme ahora un ejemplo. Si tú, desde luego, acudes a una entidad financiera y solicitas un crédito de 50.000 euros y te dan el crédito de 50.000 euros porque te quieres comprar una furgoneta y ganarte la vida con la furgoneta o arreglar la casa o yo qué sé, ¿no? Ese dinero tienes que irlo pagando, ¿no? Y mes tras mes tienes que ir pagando intereses y amortización de capital y para eso tienes que trabajar bien con la furgoneta y repartir cajas de Coca-Cola, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Ganarte la vida, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Esos países, pues igual, ¿no? Las grandes entidades financieras internacionales les han prestado dinero, ¿no? Pero ese dinero tienen que irlo devolviendo para devolviendo la amortización de capital y los intereses. Y en el artículo que yo publico este fin de semana, como digo, lo tengo aquí delante, me tomo la libertad de leerlo, ¿no? Vale. ¿Sabía usted que 6 países africanos gastaron más en pagar su deuda externa que en educación en el año 22? ¿Y sabía usted que más del 40% de los países africanos destinó más fondos a esa deuda
que al gasto en salud en el año 2020. Dios. ¿Sabía usted que la deuda externa africana consumió más del 12% de las exportaciones del continente y casi el 15% de los ingresos públicos hace apenas 3 años? Y esa deuda externa en África alcanzó la cifra récord de 685.000 millones de dólares y así sucesivamente. Sé que este es un tema engorroso y tal, pero ¿qué quiero decir con ello? A esos países hay que ayudarles. ¿Y cómo hay que ayudarles? Quitándoles Es que me da la impresión, José, de ser como una especie de naranja el que se la ha ido quitando. O sea, ya no queda sino que de lo poco que queda todavía hay que sacarle más, ¿no? Claro, entonces dejar de explotarlos, ayudarles económicamente y digamos compensar la deuda que tienen, pero siempre y cuando monten industrias y elementos productivos. Porque, mi querido amigo, voy a poner otro ejemplo muy simple. Yo no sé si a ti te gusta el chocolate, Hombre, ¿y a quién no? pero las Claro. barritas, ya, a mí sí, A mí pero también. las barritas de chocolate de las sucesivas marcas, ¿dónde se fabrican? En industrias en Europa. Pero la materia prima con la que se hace la barrita de chocolate, ¿de dónde sale? Pues sale precisamente de los bosques de determinados países, ¿no? El cacao, ¿no? Y las familias enteras y decenas de miles de personas trabajan en los bosques cogiendo cacao de los árboles. Lo van metiendo en sacos, ¿no? Y luego llegan industriales europeos a comprarles esa cantidad y se lo compran por auténtica miseria. Si quiere se lo vendo, y si no se lo compro, y si no, pues quédese con ellos. Y el pobrecito, claro, digamos, el pobrecito agricultor o el ciudadano de Costa de Marfil, de los países donde se esté produciendo el cacao, pues tiene que venderlo al precio que le dan. Luego, ¿dónde se gana dinero? Se gana dinero en la industria, pero quien gana dinero no es precisamente el que coge el cacao de los árboles, ¿no? No sé si con este ejemplo... Claro, José, es que ese sigue aplicando con África la misma historia de cuando tú comentabas al principio de ir a comprar negros, que suena como suena, ¿no? Pero de alguna manera sigue esquilmando y la misma historia siempre, hasta el final, hasta lo que estás comentando ahora, ¿no? Pero Explotar, esto como sea, explotar, ¿no? Eso está en vías de ir poco a poco, porque se van, digamos, espabilando, ¿no? Y se van montando industrias, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de la masacre que se está teniendo lugar en estos momentos en el Congo, ¿no? Donde decenas de miles de niños, ¿no?, son explotados en las minas, y tú me preguntabas hace un momento, ¿cuál es el papel del grupo Wagner? Bueno, pues claro, es que tú te preguntarías, bueno, ¿y qué pinta Rusia aquí, no? ¿No? Y es algo por lo que nos debemos preocupar los canarios, ¿no? ¿Qué pinta Rusia, no? Bueno, pues la realidad es que hay un grupo de mercenarios, o sea gente que cobra sueldos, que van con una metralleta en la mano, que son digamos, entrenados militarmente, ¿no? Decenas de miles, y que son financiados por el Ministerio de Defensa ruso, y ese grupo, el llamado grupo de mercenarios, pues ofrece sus servicios a los respectivos gobiernos, y en determinados países han llegado a acuerdos, y en otros países están en la República Centroafricana y han estado y están en determinadas zonas de Mali, ¿no? Es decir, hablar consiguientemente en una entrevista de esa, encantadísimo, ¿no?, de un ratito como la estamos teniendo, significa poner en conocimiento muchos parámetros, muchas circunstancias que son complejas de entender, ¿no? Y tú decías, ¿y las migraciones por cayucos se pueden parar? Pues se deben parar, ¿no?
se deben parar. Pero Europa, ¿y cómo ves? Y la reacción, por ejemplo, que tiene Europa frente al fenómeno migratorio, que yo también me echo las manos a la cabeza, ¿cómo es posible que Europa, aquella Europa que siempre existía con aquellos derechos, ahora cómo está? Pues mi querido amigo, vamos a ver. A ti te consta que yo no soy eurodiputado, ¿no? ¿No? Pues hay que preguntárselo a los eurodiputados, ¿eh? Es decir, y hay españoles que son eurodiputados y franceses eurodiputados, etcétera, no, italianos y tal. Y yo, pues con toda sinceridad, a los eurodiputados no les oigo decir nada, ¿no? No les oigo decir nada, y sí que me llegan. Otro día leí un artículo de Sami Naïr, ¿no? No sé si, bueno, tienen conocimiento de Sami Naïr, fue eurodiputado, es un hombre de una capacidad intelectual interesantísima, ¿no? Que acaba de publicar un libro ahora, bueno, y él, en una entrevista que le hacen, él es un politólogo y filósofo francés, ¿no? Y ese libro al que yo hago referencia, que ya lo he pedido, ¿no? Pero todavía no lo he leído, lo titula Europa encadenada, ¿no? Y el politólogo Sami Naïr, al que José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en su época, le ofreció encabezar la candidatura al Parlamento Europeo por España, porque es un hombre muy vinculado a España también. Y Sami Naïr afirma que la Unión Europea no tiene brújula, que no sabe a dónde va, y que está desorientada. Y además, en el libro ese, Europa encadenada, este señor, que fue eurodiputado, hace una crítica a los enormes salarios que cobran los eurodiputados, ¿no? Y habla que el gobierno de la Unión Europea no está adecuadamente controlado por el Parlamento Europeo. Él cree en Europa, pero dice, esto hay que modificarlo, esto llevamos mala orientación. No lo digo yo, lo dice Sami Naïr, que me parece, bueno, un respeto impresionante, ¿no? Porque claro, si te fijas, es casi lo que se palpa, porque igual hablas con la gente general y todo el mundo no sabemos, estamos en un momento que no sabemos ni dónde vamos. Y claro, es casi desde la calle hasta arriba lo que estás comentando, ¿no? Y además, mire, y hay una cosa que hoy en día intoxica mucho la democracia, ¿no? Hay algo que intoxica la democracia y es la falta de claridad, la falta de transmisión de la verdad a la ciudadanía. Por ejemplo, en Canarias yo no me lo estoy inventando. He visto que en todos los medios de comunicación últimamente hay una crítica, oye, o hacia mis colegas, o los que fueron mis colegas, diputados 70, que son 70 diputados en el Parlamento de Canarias, que se han incrementado los salarios, que no cuentan cuál es la cuantía de las dietas y tal. Oye, claridad es lo que falta. Pero ¿qué cuesta contar lo que se gana, no? Es que todas esas cosas, y al no hacerlo, al no hacerlo los ciudadanos experimentan un rechazo, porque pues lo leen, que los periodistas se quejan de que buscan información. ¿Es verdad o no? Claro. Es que entonces los ciudadanos que decimos, te ponen un sistema que dice, yo no estoy de acuerdo con este sistema, porque es que no puede ser esa falta de claridad, de no saber y de ocultar y este tipo de cosas. Eso no puede ser, porque eso no funciona, no beneficia a nadie. Y Sami Naïr, mira, por ejemplo, Sami Naïr dice, ¿no?, que la Unión Europea está controlada por grandes grupos económicos. Y por lobbies, que de los lobbies podemos hablar un día, ¿no? Sí, total. Alguna persona, casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿y eso de lobby qué es? ¿Eso de lobby qué es? Bueno, pues son un grupo que ejercen influencia y cobran comisiones, y se están inflando. Total. Oye, José, se nos fue el tiempo. Mira, una cosa. Y Sami Naïr, pero perdóname, permíteme nada más que yo tengo en mis manos ahora, lo estaba buscando, ¿no? La entrevista que le hicieron a Sami Naïr.
Y él afirma que sobre el tema migratorio, la Unión Europea necesita la inmigración, pero no ha hecho mucho para integrarla. La hemos dejado correr sin plantear dos cosas muy sencillas, que todos somos sociedades de inmigrantes y que los inmigrantes tienen que adaptarse a otros usos, respetar nuestros valores. Hay que plantear el problema de la integración, pero todo esto nos supera porque las desigualdades entre la Unión Europea y los continentes fronterizos han crecido de tal manera que hay una demanda migratoria permanente. Claro, Total. el nivel económico entre el que tenemos nosotros los canarios, y el que tienen los malienses es un abismo. Claro. Nosotros estamos muy por encima. Y esta gente más desesperada buscando otros horizontes en los que poder desarrollar y ser personas. Y curiosamente tenemos falta de mano de obra, que tiene tela. Que si nosotros estuviéramos allí, José, haríamos lo mismo. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa ya para finalizar. Mira, que la próxima vez que te voy a llamar, ¿vale? Siempre estamos hablando de temas políticos y tal, pero sin embargo te voy a llamar con un tema importante, creo yo, ¿no? Porque tú decías al principio, tengo 80 años, ¿no? Y yo pensé que si de alguna manera tiene que ver, si hay una concordancia, digamos, entre la edad física y la edad mental, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y luego yo creo que nos pasamos la vida siempre como quitándonos años y de repente tú mismo dices, yo sí de algo estoy orgulloso de tener 80 años. Entonces, en esa historia te llamo un día y lo hablamos. ¿Qué te parece? Me parece fabuloso. Y además, mira, perdón, yo hoy sábado, pues a las 7 de la mañana salí a caminar. Ya he recorrido unos 15 kilómetros caminando con normalidad. O sea, tengo el inmenso privilegio de encontrarme física e intelectualmente bastante aceptablemente. Así es que qué bueno. Yo lo que he procurado, pero y además yo presumo de eso, de la inmensa suerte. Esto es suerte, ¿no? Sí, por cuántos compañeros y amigos han quedado en el camino y familiares. Lo lamento infinito, ¿no? Es decir, a mí me gustaría en estos momentos homenajear a varios profesores universitarios de la Universidad de La Laguna, antiguos compañeros míos, que acaban de fallecer en los primeros meses de este año, ¿no? Pepe Abad, un escultor, Andrés Sánchez Robaina, catedrático de literatura, en fin. Hasta ahora a ellos les hago, allá en la distancia les hago llegar mi cariño. Yo tengo esa inmensa suerte. ¿Y cómo no voy a presumir de mi edad? Pero qué tonto es el que no presume de eso, ¿no? Que es un privilegio, ¿no? Y estar vivo, claro. Bueno, José, un abrazo. Sí. Bueno, pues nada, encantado. Otro día te llamo y hablamos del asunto, ¿vale? Saludos. Bueno, saludos, buenos días. Chao, adiós. Bueno, pues nos vamos con otro tema musical de The Cure, porque nos vamos a ir en un momento para hablar con Ciro Molina de